tecnología. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues, además de esto, muchachos, vamos a lo siguiente. Recuerden que para poder entender el comercio internacional, en clases pasadas habíamos planteado que un gran porcentaje de participación del comercio internacional se caracteriza por industrias que tienen una posición dominante. Y esas industrias que está compuesto por empresas, pues son empresas multinacionales. ¿Sí? Usted observa que en el comercio internacional la mayor compra de bienes y servicios que nosotros hacemos son de economías desarrolladas, de empresas que son multinacionales, como Apple, Samsung, Huawei, ¿cierto? General Motors, LG, Sony, todas esas empresas son multinacionales. Y esas empresas, pues como son multinacionales, les permite producir economías de escala. Y como le permite producir economías de escala, por eso es que tienden a ser estructuras de mercado monopólicas. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Entonces, leo textualmente. Entonces, lo que vamos a ver es cuál es la relación que tiene esa competencia imperfecta y la política comercial. Entonces, recuerden, competencia imperfecta. Entonces, dentro de la competencia imperfecta, recuerden que hay unas estructuras de mercado que pertenecen a la competencia imperfecta. ¿Como cuáles? El monopolio, que es único del mercado y nuestros sustitutos cercanos, pertenece a la competencia imperfecta. Los oligopolios, ¿sí? Que son pocos vendedores, pues pertenece a la competencia imperfecta. La competencia monopolística, ¿ok? Pertenece a la competencia imperfecta. Y por lo tanto, pues esas estructuras de mercado, de alguna manera, nos permite estudiarla y cuando las estudiamos y las entendemos, ya nos permite comprender de una mejor manera por qué la competencia imperfecta es una estructura de mercado muy relevante para poder entender la política comercial. Muchachos, ¿alguna pregunta o he sido claro? Por el momento he sido claro. Sí, profe, Sí, quedó claro. profe. Bueno, gracias. Entonces, ya le explico. Entonces dice lo siguiente. Las industrias imperfectamente competitivas suelen estar dominadas por unas pocas empresas que generan beneficios de monopolio o beneficios excesivos. Vuelvo y repito, Apple y Samsung. Esas dos empresas son un monopolio. ¿Sí? Tienden a ser un monopolio porque esas dos empresas, como tienden a ser un monopolio, les permite tener una influencia sobre el precio de su producto. Y dicha situación a la vez deriva que por ser monopolistas le permiten tener unos excesivos beneficios para sus empresas. ¿Ok? En ese orden de ideas, como para que lo vamos contextualizando a un ejemplo de la vida real, dice lo siguiente, que los beneficios excedentes son ingresos que exceden todos los costos de oportunidad. 2 puntos. Ganancias más altas que las inversiones igualmente riesgosas en otras partes de la economía. Esa es una característica de la competencia imperfecta, que los monopolios le permiten tener altas ganancias. En una industria imperfectamente competitiva, los subsidios gubernamentales pueden transferir los beneficios excesivos de una empresa extranjera a una empresa doméstica. Es lo que yo les estaba comentando anteriormente. Entonces la pregunta era, ¿por qué en algunos momentos el gobierno de Estados Unidos tiene incentivos de subvencionar o darle subsidios a Apple? Es la gran pregunta. Pues todo el mundo se preguntará, pues que no sería como coherente, ¿no? Darle subsidios a una empresa como Apple, que tiende a ser monopólica, que tiene muchas ganancias, tiene una posición altamente dominante en el comercio internacional, pero teniendo todas esas características Apple, pues Estados Unidos lo subsidia. ¿Por qué? Pues vamos a ver.
Ahora, en ese orden de ideas, muchachos, una estructura que nos permite entender esas controversias en el comercio internacional derivadas por la competencia imperfecta. Recuerden que hay una estructura que se llama los oligopolios. ¿Ok? Recuerden que los oligopolios se comprenden por unos supuestos o unas características. Que un oligopolista se entiende porque son pocas empresas. Pocas empresas pueden ser 2. Pocas empresas pueden ser 4, 5, 1000. Pero que además que son pocas empresas y que por lo tanto, como son pocas empresas, ninguna de esas empresas tiene una influencia alta sobre el precio. En ese orden de ideas, por lo tanto, esas pocas empresas, como tienen competidores, esas empresas deben realizar algunas estrategias en el mercado para, con base en esas estrategias, poder predecir en lo posible el comportamiento esperado de mi rival. Recuerda que en el caso de Apple y Samsung son rivales, ¿sí? Y en ese orden de ideas, en ningún momento Apple va a llamar al dueño de Samsung a explicarle o darle información sobre su próxima estrategia. Ni mucho menos Samsung va a llamar al dueño de Apple para explicarle cuál va a ser su próxima estrategia. ¿Por qué? Porque son competidores directos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, por ahora? No, profe. ¿Seguro? Bueno. Bueno, entonces en ese orden de ideas, planteando lo que les acabo de expresar, entonces mira lo que me dice lo siguiente. Entonces, para poder entender las controversias que produce el comercio internacional bajo una estructura de mercado de competencia imperfecta, entonces recorderis. ¿Cuál es el recorderis que tenemos que tener en cuenta? Pues el recorderis que tenemos que tener en cuenta es que para entender las estructuras de mercado oligopólicas, la teoría económica plantea un modelo económico que se llama la matriz de recompensa del dilema del prisionero. ¡Pah! Ok. Y entonces, ¿qué indica esa matriz de recompensa del dilema del prisionero? Indica lo siguiente, compañeros. Dicha situación, para poder entender, es con base en un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que existen dos personajes, uno llamado Luis y otro llamado Carlos. Y que los dos son pillados infraganti robando un banco. ¿Ya? Y en ese orden de ideas, como son pillados infraganti robando un banco, son separados en cuartos aparte. Como son separados en cuartos apartes, pues Carlos no sabe cuál va a ser la estrategia de Luis, ni Luis sabe cuál va a ser la estrategia de Carlos. Como dicha situación produce que la información es imperfecta, que es lo que estábamos hablando el martes, que una de las características de la competencia imperfecta es que la información es imperfecta, ¿cierto? ¿Por qué es imperfecta? Porque es que yo no sé cuál va a ser la estrategia de mi competidor, ¿sí? Porque en ningún momento mi competidor me va a llamar a comunicarme cuál va a ser su próxima estrategia. Como no lo va a hacer, pues dicha situación produce que la información sea imperfecta, ¿ok? En ese orden de ideas, pues yo tengo aquí los dos personajes. Son pillados infraganti robando un banco y son separados. Ahora, si la estrategia de los dos es confesar, a cada uno le dan 3 años de cárcel como castigo. Luego, si la estrategia de Carlos negar que estaba robando un banco y la de Luis confiesa que estaba robando un banco, dicha situación produce que por haberlo negado Carlos le dan mayores años de castigo, 10 años de castigo o 10 años de cárcel, y a Luis solamente le dan 1 año de cárcel. En esta es, si Luis lo niega, le dan como castigo 10 años de cárcel, y si
Carlos lo confiesa, le dan como castigo 1 año de cárcel. Pero si los dos lo niegan, que robaron un banco de manera infraganti, pues le dan de castigo a cada uno 30 años de cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Miren que hay diferentes estrategias, ¿ok? Hay 4 estrategias. Recuerden que ellos no saben cuál va a ser la conducta esperada de mi rival. ¿Qué quiere decir? Que Carlos no sabe cuál va a ser la estrategia de Luis, ni Luis sabe cuál va a ser la estrategia de Carlos. Entonces la pregunta que quiero hacer es la siguiente, muchachos. A ver, recuerden que las estructuras de mercado oligopólicas en algún momento se enfrentan a la tentación de coludirse entre sí. ¿Qué quiere decir la tentación de coludirse entre sí? Pues una colusión es cuando dos empresas van a coludirse para generar un pacto. Ese pacto indica que, por lo tanto, las empresas en un momento determinado van a poder tener unos mayores beneficios. Recuerden que las colusiones no son legales, ¿sí? Existen instituciones en Colombia como la Superintendencia de Industria y Comercio que constantemente están vigilando esas empresas que tienden a ser estructuradas de mercado oligopólicas para que no se coludan. Por eso ustedes han visto que las colusiones forman un cartel, como el cartel de los cuadernos, el cartel del papel higiénico, etc. Mi pregunta es la siguiente. De las 4 estrategias que hay acá, ¿dónde hay colusión? ¿Dónde hay colusión? Por ejemplo, le voy a preguntar a un alumno a ver si está vivo o una alumna si está viva. Compañera Daniela Gómez. Hola. Hola. Compañera Daniela Gómez. Hola. Bueno, no contesta. No sé, dice que está conectada, pero no sé si será conectada. Bueno. ¿Valentina Lozano está? ¿Valentina Lozano? Sí, Hola. profe. Eso. ¿Qué más? Maestro, No, despertó pero Valentina. no sé. Sí, estaba como... No, yo sé que está durmiendo, ya que yo tengo aquí un satélite. ¿Qué más, Valentina? ¿Cómo está? ¿La desperté? Sí, profe, me dañó la siesta. Ay, no, pero ustedes todo el día en la... No, hay que activarse. Ve, Valentina, pregunta. Es que yo estoy aquí explicando la matriz de recompensa del dilema del prisionero. ¿Cierto? Y entonces le acabo de explicar que son 4 estrategias. Entonces la pregunta que yo estoy planteando es, de las 4 estrategias, ¿cuál es la estrategia donde hay colusión entre Luis y Carlos? En la de 30 años, pues 30 y 30. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué, Valentina? Porque no, pues no sé, pues porque no le dan descuento o no sé. Pues sí. Bueno. Nicole, ¿cómo está? Nicole Sánchez. Bien, profe, ¿y tú? Bien, eso, así, activa. Activa. Nicole, de las 4 estrategias, ¿dónde se percibe que hay colusión entre Luis y Carlos? ¿Qué, profe? ¿Qué penas? ¿Qué? Colusión. Es decir, un pacto. Con ese pacto los beneficia a los dos.
Excelente pregunta, profe. ¿Y cuál era la Bueno, respuesta? sería desde 3 años y 3 años. Ya la amo. ¿Cómo? Profe, ¿no sería el de 3 años? ¿Por O qué? sea, Dime. Porque de los dos pronto están, por el tiempo, ¿no? porque los dos están confesando y los dos están como, o sea, están llegando a un acuerdo para que, o sea, que a los dos les beneficia. Una colusión, profe, no es como un pacto con terceros, entonces sería como confesar, ¿no? Sí, entonces, si ellos van a generar una estrategia y con base en la estrategia es para que se beneficien los dos, es una, Sería la de 3 años. claro, entonces es una colusión. Y una colusión es un pacto para perjudicar a un tercero. Y ese pacto obviamente es para que entre esos dos tengan un mayor beneficio. Si yo estoy planteando aquí 4 estrategias, por lo tanto me permite aquí observar que en esta estrategia de confesar los dos, pues obviamente van a tener un mayor beneficio que solamente le van a aplicar 3 años de cárcel. Mientras que en esta estrategia y en esta otra no hay ningún pacto. ¿Ok? Y en esta estrategia, pues sí hay pacto, pero obviamente no van a ser tan irracionales de negarlo, sabiendo que si lo confiesan van a tener menos años de castigo. ¿Me hago entender? Claro. Sí, Eso, muchachos, activos, así lo hacen. así es, profe. Sí, Hacía falta esta explicación, profe. ¿Cómo así? no, ya sé cómo, ya de ahora en adelante va a poner prueba de ecuación y los va a levantar, que me haga la ecuación y que, Uy, no, mano. y que comparta pantalla en una página de Word y comience a derivarla. Ya sé. No, No, profe, te profe, emocionaste ya. ¿qué más quisiera yo hacer eso, profe? Pero mi computador no soporta todo lo que usted dijo. Ninguno. Bueno, ahí lo tienen que hacer. Bueno, pero bueno, volvamos a conectar. ¿Me hago entender aquí lo que quiero explicar? ¿Ya la cogimos? ¿La cogimos la idea, lo que quiero explicar? Sí, profe, ya. Vamos con todo. Y Entonces, obviamente aquí en esta estrategia, ellos ven, no, obviamente, o sea, confesémoslo, mi fight porque mira, solamente nos va a aplicar 3 años. Si lo negamos, tenemos más años de castigo. Entonces, miren que aquí hay una colusión. No puede detectar aquí que hay una colusión. Es un pacto entre los dos de confesar. ¿Ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, entendiendo entonces, recordando, por eso digo recorderis, esa matriz de recompensa del dilema del prisionero, vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente, muchachos? Están que cagan de la risa, ¿no? Ríanse. Entonces, mire, entonces vamos a entenderlo de la siguiente manera. Concentration acá. Dice lo siguiente, muchachos. Mire. Ejemplo. Dice, 2 firmas, Boeing y Airbus, compiten en el mercado internacional, pero están ubicadas en 2 países diferentes, Estados Unidos y Unión Europea. Ambas firmas fabrican aviones, pero las ganancias de cada empresa dependen de la acción del otro. Tercero, cada empresa debe producir o no dependiendo de los niveles de beneficio. ¿Ok? Entonces miren que hay 2 competidores, Boeing y Airbus. Los aviones Boeing los fabrica los Estados Unidos y los Airbus los fabrica la Unión Europea. Como son 2 competidores directos, por lo tanto, esas 2 empresas o firmas, pues las ganancias o los beneficios que se les producen depende de las acciones de los rivales. Pues obviamente el rival directo de Boeing es Airbus y el rival directo de Airbus es Boeing. ¿Ya? Y entonces ellos toman diferentes estrategias. ¿Cuál sería? Si producen más aviones Boeing o Airbus o no producen más aviones Boeing o Airbus. En ese orden de ideas, por lo tanto, miren lo siguiente. Recuerden, vuelvo acá. Miren, tengan aquí esta matriz aquí, en su disco duro. Y aquí está la otra matriz. Es muy similar. ¿Sí? Están las 2 empresas, Boeing y Airbus.
¿Ok? Ahora, si la decisión de los dos es producir más aviones, los beneficios que van a obtener van a ser negativos. Menos $5 o menos 5 millones de dólares, etc. Si los dos toman la decisión de producir. ¿Ok? Si en el caso de Boeing no produce, pero Boeing sí produce, por producir Boeing va a tener 100 millones de dólares como beneficio y Airbus por no producir, pues obviamente no va a tener ningún beneficio. De igual manera, muchachos, si Airbus produce, va a tener 100 millones de dólares de beneficio y si Boeing no produce, no va a tener ningún beneficio. Si los dos toman la decisión de no producir, por lo tanto, no van a obtener ningún beneficio. Me hago entender aquí en la interpretación de esta matriz de... Dime. Profe, ¿el beneficio es en dinero? Claro, el dinero, de las ganancias que van a obtener. Y en la que dice menos 5 y menos 5, ¿sería menos 5 a la cantidad que ya hayan producido? Es como decir que que si toman la decisión cada uno de producir, dicha situación es que no van a tener ganancias, sino que van a tener ¿qué? Pérdidas. ¿Ya? Ese menos 5 y menos 5 es equivalente a decir que no van a obtener ganancias, sino que sus empresas van a tener pérdidas. Ah, ok. ¿Me hago entender? Entonces, vuelvo y repito, si los dos toman la decisión de producir aviones, no le van a generar, por lo tanto, beneficios, sino que le van a generar pérdidas. ¿Ok? Eso es lo que te está planteando. Entonces, miren que como una empresa pertenece a los Estados Unidos y otra a la Unión Europea y son dos competidores directos, por lo tanto, pues ellos dirán, bueno, ¿cuál será la mejor estrategia? ¿Sí me hago entender? ¿Cuál de las dos puede ser, cuál de las cuatro va una, dos, tres, la mejor estrategia para ellos? La de 0 y 0. Ok, porque no tienen ni obtienen ni pérdidas, ni tampoco Ni tienen ganancias, ni ganancias. Epa. beneficios. ¿Sí a lo que me hago entender? Profe, Sí, pero eso señor. sería en un mercado ideal, porque eso en la vida real no se presenta. O sea, a las empresas no les va a importar si la otra gana o pierde, o sea, solo les... No, mira, tú escuchaste en el transcurso de esa semana que hay un cartel, los carteles en el mercado no son legales. ¿Por qué? Porque cuando ¿me hago entender con la palabra carteles? Sí, señor. Cuando hay formación de carteles, obviamente la estructura tiende a ser más una estructura monopólica. Los carteles no son legales. Como no son legales, por lo tanto, de alguna manera, cuando hay formación de carteles, reduce el nivel de bienestar de la población. ¿Ya? Dicha situación implica que, por lo tanto, cuando hay formación de carteles, pues tú escuchaste en este transcurso de esta semana que hay un cartel que es legal y es todos esos países que son altos productores de petróleo y se llama la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces ahí hace todos los países, obviamente, de Arabia Saudita, Qatar, Dubái, Estados Unidos, la Unión Soviética, Venezuela, que son los altos productores de petróleo. Y miren que ese cartel que se llama la OPEP, en el transcurso de la semana tomó la decisión de reducir la producción de petróleo. ¿Llegaron a escuchar la noticia? No. No, nada. No, señor. No. ¿Ustedes saben qué es coronavirus? ¿Tampoco? Ay, sí, obvio. No, señor. Es que no, señor. Entonces miren que ellos dijeron, no, vamos a reducir la producción de petróleo. ¿Sí? Es como decir que todas esas 10 países se generaron un pacto. Y el pacto es que entre Profe, Dime. pero redujeron la producción porque el petróleo cayó, ¿no? O sea, Claro. cayó en el mercado, ya está muy Claro, barato. para que haya escasez.
Y como ya, y entonces si ellos van a reducir la producción del petróleo para que haya escasez, entonces el precio del petróleo vuelve otra vez ¿qué? A incrementarse. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso es. Mira, eso es la estrategia de los carteles. Y los carteles son estrategias basadas de estructura de mercado oligopólica. Y para poder entender dichas situaciones o toma de decisión en el mercado, por eso es que la teoría económica construye un modelo llamado la estrategia del dilema del prisionero. ¿Ok? Profe, o sea que esa matriz solo se usa para los carteles, o pues se usa más para los carteles. Sí, claro, claro, porque es que tú no sabes cuál va a ser la estrategia de mi rival. Como en el caso de Boeing y Airbus son rivales directos. Es como decir Coca-Cola y Pepsi-Cola. Son dos rivales directos. Tú no sabes cuál va a ser la estrategia de Pepsi. Coca-Cola no sabe cuál va a ser la estrategia de Pepsi, ni Pepsi sabe cuál va a ser la estrategia de Coca-Cola. No la sabe, porque esa es la competencia directa. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, por eso es que la teoría económica, para en lo posible comprender y predecir, es la palabra indicada, la estrategia de mi rival, plantea la matriz de la recompensa del dilema del prisionero, para intentar, por eso la palabra, intentar de predecir la estrategia esperada de mi rival. ¿Ok? En ese orden de ideas, muchachos, dice lo siguiente. Mire, resultado predicho depende de qué empresas invierten o producen primero. Listo. Si Boeing produce primero, entonces Airbus no encontrará rentable producir. ¿Sí? Entonces me devuelvo. Si Boeing produce primero, entonces Airbus no encontrará rentable producir. Me devuelvo a la matriz. ¿Es cuál? Boeing produce primero. Ok. ¿Cuál sería? Boeing, si produce primero, si lo observan aquí, ¿no? Boeing, si produce primero, Airbus no encuentra rentable producir. ¿A qué hace referencia? A esta parte de la matriz de recompensa del dilema del prisionero. ¿Me hago entender o no, muchachos? Hola. Sí, señor. ¿Sí? Ok, listo. Si Airbus produce primero, entonces Boeing no encontrará rentable producir. Entonces, ahora Airbus produce primero. Airbus produce primero. ¿Ok? Por lo tanto, Boeing no tiene incentivos a producir. Entonces, hace referencia a esta parte de la matriz del dilema del prisionero. Listo. Luego, pero un subsidio de la Unión Europea puede alterar el resultado al hacer rentable que Airbus produzca independientemente de la acción de Boeing. Entonces, mira la situación ahora que se presenta. Es como Airbus, es una empresa de la Unión Europea, la Unión Europea en algún momento va a subsidiar a Airbus a producir. Como ya el gobierno de la Unión Europea lo va a subsidiar, por lo tanto, dicha situación produce que para Airbus no va a tener en cuenta la acción de Boeing, si produce o no produce. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó la decisión de subsidiar. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, chévere. Entonces, listo. Entonces, mira lo que me está planteando. Con base en este planteamiento, mire cómo cambian los resultados en la matriz del dilema del prisionero. Miren cómo cambian. ¿Sí? Efectos de un subsidio a Airbus. Airbus es una empresa que pertenece a la Unión Europea. Entonces, ya con dicha situación, si el gobierno va a subsidiar a Airbus, por lo tanto, para Airbus es irrelevante la decisión de Boeing si va a producir o no va a producir. Entonces, si me va a dar el gobierno un subsidio, pues entonces dice lo siguiente, miren los resultados, los efectos de un subsidio para Airbus.
¿cuáles serían los efectos de un subsidio para Airbus? Pues, primero, ahora, eso implica que si el gobierno le va a dar un subsidio a Airbus, pues por lo tanto, ellos van a producir esta cantidad de aviones. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y van a tener esta cantidad de ganancia. Y por lo tanto, pues Boeing dice, no, yo no voy a producir. Independientemente, ahora en otro resultado, si Airbus no va a producir, pues no va a tener ningún beneficio, pero si va a producir Boeing, pues va a tener ese beneficio. Ahora, en este resultado es si Airbus produce y además le dan un subsidio, van a tener un mayor beneficio. Dicha situación implica que para el caso del Boeing no tiene incentivos a producir y obviamente no va a tener beneficio. Y si los dos toman la decisión de no producir, pues obviamente ninguno de los dos va a tener ningún beneficio. Entonces, de las 4 estrategias, ¿cuál es la estrategia donde usted le permite observar y analizar el efecto de un subsidio para Airbus para poder tener mayores beneficios independientemente si su competencia directa Boeing produce o no produce? ¿Cuál de las 4? En la de 0 y 125. Exactamente, compañera. Le coloco un 200, se la pilló. ¿Ok? Bueno, señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que, compañero? ¿Qué hago si tengo como 25 conectados, pero yo no sé si están vivos, si están muertos? No sé. Oh, aquí estamos activos, profe, no, ¿Sí? no lo dudes. Fíjate. Estoy recreado escuchando esa historia. Eso dicen que están activos, pero bueno. Pero ¿No me ve? Ah. no, nada, nada. Eso ponen un muñeco ahí, pero bueno. Muchacho, ¿me hice entender con este análisis? Sí, profe, claro, claro. Sí, señor. Sí, Ok. profe, Juan Pablo me está A ver. diciendo por interno que quería participar, preguntar a ver qué dice. Sí. No, ya sé, ya sé, ya ahora en adelante, como vamos a ver ahorita un poquito de matemática, así los va a coger así. No me acuerdo que yo fui el que le respondí el curso ahorita, ¿no? De los 3 años de cada uno. Bueno, compañero, yo estoy grabando, tranquilo que yo estoy grabando la clase. Recuerden que Juanpa. yo ya soy un youtuber. Bueno, Ay, ay, ya soy un youtuber. qué Entonces, nivel. claro, entonces muchachos, pues miren los resultados de dicha situación, ¿no? Entonces miren cómo cambia, me vuelvo acá. Acá no hay subsidio, etcétera, ni nada. Y acá la Unión Europea va a subsidiar a Airbus. Entonces, con base en el subsidio, Airbus dice, listo, yo lo hago. Pero tu competencia directa es Boeing. Muy bueno, pero pues ya no me interesa. ¿Sí? Si ellos producen o no producen. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Unión Europea tomó la decisión de subsidiarme. Entonces, tengo mayores incentivos a producir. ¿Sí? Con base en esto, muchachos, vamos a lo siguiente. Dice, mira lo que me plantea. Si Boeing espera que la Unión Europea subvencione a Airbus, Boeing será disuadido de entrar en la industria. ¿Qué quiere decir? Pues que con base en ese contexto, Boeing no tiene ningún incentivo para volver y estar participando en la industria de producción para ese tipo de aviones. Así, el subsidio de $25 o de 25 millones, por decirlo así, genera beneficios de 125.000 millones de dólares, supongamos, para Airbus. ¿Sí? La subvención, por eso lo resalto en rojito, aumenta los beneficios más que el importe de la propia subvención, debido a su efecto disuasorio sobre la competencia extranjera. Claro, pues si a mí me va a subsidiar el gobierno, voy a obtener mayores beneficios, pues la competencia extranjera no va a tener incentivos a participar en el mercado. ¿Me hago entender o no, muchachos?
Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ok, chévere, o sea, chévere haber comprendido eso, o sea, haberlo entendido, no sé, pregunto. ¿Mm? Sí, profe, Sí, es sí. importante. Bien, todo bien. Bueno, entonces ya vamos terminando, muchachos. ¿Listo? Entonces mira lo que me dice. Con base en esto, pues si esa subvención va a aumentar los beneficios por parte de esa empresa, pues por lo tanto una política gubernamental para otorgarle a una empresa nacional una ventaja estratégica en la producción se denomina como una política comercial estratégica. Entonces miren que otra forma para tener una posición más dominante en el comercio internacional, cuando la estructura de mercado se aproxima o tiende a ser una estructura de mercado oligopólica, es que los gobiernos entren a subvencionar a esas empresas. ¿Sí? Y cuando entran a subvencionar esas empresas, por lo tanto, le permite tener mayores beneficios. Y la empresa, su rival directo, no va a tener incentivo. Por lo tanto, cuando ya se produce dicha situación, la empresa ganadora va a tener una mayor posición dominante en el comercio internacional. ¿Me hice entender con ese análisis, muchachos? Sí, profe. Profe, Bien. ¿lo podrías repetir de nuevo, porfa? Pues, a ver, lo que te estoy diciendo. Si se presenta esa situación de que el gobierno entra a subsidiar a esa empresa, pues su competencia directa no va a tener incentivos a seguir produciendo. Por lo tanto, una política comercial para tener mayores beneficios y una posición dominante en el comercio internacional es cuando el gobierno entra a subsidiar a ese tipo de empresas. Cuando realiza dicha situación, el gobierno, las empresas tienen una posición más dominante y la competencia directa no tiene incentivos a seguir participando en el mercado. Como ya no tiene incentivos a seguir participando en el mercado, por lo tanto, la otra empresa que le otorgaron el subsidio, pues va a tener mayores beneficios. ¿Me hago entender? Sí, señor, ya. Gracias. Ok, con gusto. En ese orden de ideas, voy a adelantar aquí, muchachos. Voy a adelantar aquí. Una cosita. Ustedes recuerdan que además que como existen debates o controversias del comercio internacional, uno es el problema de la inapropiabilidad. ¿Y cuál es el otro que se debate en el comercio internacional? Es la relación entre el comercio y la mano de obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que las multinacionales tienen como deben asumir costos de producción, por lo tanto, ellas, bajo su racionalidad económica, las multinacionales, colocan sus plantas de producción donde los costos de producción sean los más bajos posibles. Uno de los costos de producción que se enfrentan las empresas multinacionales son los costos de la mano de obra. Por lo tanto, en aquellos países donde la mano de obra es abundante y poco calificada, para ese tipo de países que tienen esa característica en la mano de obra abundante y poco calificada, las empresas tienen incentivos de colocar sus plantas de producción con el fin de reducir sus costos de producción. ¿Ok? Entonces eso genera unos debates y unas controversias en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque esa es la racionalidad de las empresas. Además de tener una posición dominante, quieren que esa posición dominante se fortalezca. ¿Cómo? Reduciendo sus costos de producción y reduciéndolos de la manera de que llevar sus plantas de producción en aquellos países donde haya mucha mano de obra y poco calificada. Leo textualmente, compañeros. Las exportaciones manufactureras de los países de ingresos bajos y medianos han aumentado. Claro. ¿Por qué han aumentado las exportaciones para ese tipo de países? Porque las principales empresas colocan sus plantas de producción con ese tipo de características de la población laboral. Mucha población con bajos ingresos, baja educación, y eso implica que los costos de producción para las empresas van a ser los más bajos posibles. En comparación con las normas de los países ricos,
Los trabajadores que producen estos bienes reciben salarios bajos y pueden trabajar en condiciones de pobreza. Algunos se han opuesto al libre comercio por esta razón. ¿Me hago entender con lo que estoy planteando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues un ejemplo de esa situación es el sector maquilador. Las empresas mexicanas que producen para la exportación en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, por eso hay muchas empresas que son maquilas, principalmente en el sector manufacturero. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, por ejemplo, colocan sus plantas de producción, como un ejemplo en México, donde hay mucha mano de obra y barata. Eso reduce sus costos de producción. Por obvias razones, los opositores del libre comercio pues, no van a estar de acuerdo con dichas medidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, generan empleo, sí, pero con salarios bajos. ¿Me hago entender? Generan empleo, sí, pero con salarios bajos. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, además voy a adelantar aquí una partecita, entendiendo esto, es que además, otro aspecto importante que produce esas controversias del comercio internacional es la relación que tiene con el medio ambiente. Ustedes saben que las empresas cada vez producen más y cada más que producen más va a haber mayor deterioro del medio ambiente, ¿ya? Pues obviamente ese mayor deterioro del medio ambiente en alguna manera va a generar una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque esas empresas al producir más y deteriorar el medio ambiente reduce el bienestar de la población. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues uno viendo esta grafiquita, muchachos, miren, esta es una grafiquita que quería mostrarles. La emisión de dióxido de carbono, ¿ya? Y cómo la emisión de dióxido de carbono, principalmente en tres países, Estados Unidos, Europa y China. Mire que China, después de los 1990, llegando al 2000, donde ellos llegan al resurgimiento de China, etcétera, etcétera, ok, un país que ya es primera potencia mundial, genera altos ingresos, pero ¿a costa de qué? De una mayor contaminación, ok, y un mayor deterioro ambiental. Entonces, miren que de alguna manera el comercio internacional, que se escucha que es muy bonito, etcétera, etcétera, no del todo es perfecto. ¿Por qué? Porque genera unas controversias y esas controversias o esos debates se concentran principal en tres aspectos. En los problemas de inapropiabilidad, que ya los explicamos, el problema de la mano de obra barata, ¿cierto? Que por lo tanto son bajos ingresos, tienen empleo con bajos ingresos y obviamente el otro problema es el problema del medio ambiente. Recuerden que el libre comercio es uno de los modelos económicos que genera mayor deterioro ambiental. Pregunta, muchachos. ¿Dudas? Sí, profe. Sí, profe. Eso se puede cambiar hoy en día. O sea, esas curvas pueden cambiar como por ejemplo para China, que sigan creciendo, pero sin afectar al ambiente. Es posible, ¿ya? Lo que pasa ya es que tienen que encontrar nuevos mecanismos para producir los bienes y servicios con la menor contaminación posible. ¿Me hago entender? O sea, tienen que buscar de alguna manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que resurja gradualmente la producción de carros eléctricos. Es una buena medida para reducir la contaminación ambiental, ¿ok? ¿Ya? Porque recuerden que de alguna manera los incrementos de la contaminación están asociados a la producción de petróleo, porque el petróleo es un carburante muy contaminable, ¿ya? Entonces, de alguna manera, y más lo que estamos viviendo en estos momentos, este problema de coronavirus que nos está afectando todo, miren que todas las economías se preocuparon por producir celulares, producir carros, producir relojes, pero lo más importante, aspectos que están relacionados con la salud, nunca se preocuparon. ¿Ya? ¿Por qué no se preocuparon por producir una vacuna? Es la gran pregunta. ¿Por qué tuvo que haber
tiene que haber miles de muertos para ahí sí pensar en una vacuna. Yo no creo que, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de Salud, se diera cuenta nomás en diciembre que iba a expandirse un nuevo virus llamado coronavirus, ¿no? Ya lo sabían, ¿sí? Pero nunca se preocuparon por esos aspectos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted considera también que, pues a mi modo de ver, no sé, mis compañeros, que eso fue una estrategia? Eso hay muchas versiones, ¿no? Muchas versiones. Sí, sí, obvio. La cuestión es que el mundo cuando pasa pandemia nunca está preparado, Yo le echo la culpa a China. ¿sí? Pero Y a nunca. la OMS también. La Pero No, OMS profe, porque es que una ellos fábrica en sabían. China. No, porque es Pero, que ellos profe, es que sabían. supuestamente Ellos sabían desde noviembre. Ajá, ellos desde Una cosa noviembre que es sabían China y ellos que no dura. informaron. Mira, Entonces no cuando es culpa de visual la ellos. Por OMS. culpa de ellos es que uno está llevado. Mira, hay estudios, porque yo me he puesto pues, a brujear, hay de estudios del 2005. Y hay estudios del 2005 de varias universidades y me lo he puesto a leer y ellos descubrieron ese coronavirus del 2005. Y entonces, bajo los hallazgos de ese coronavirus del 2005, dicen que va a ser es un coronavirus muy atípico porque es altamente contagioso y uno de los principales factores que genera ese mayor contagio de ese coronavirus es cuando las personas llegan de viaje de otros países donde hay coronavirus y trae ese coronavirus a nuestro país, ¿ya? Entonces, hay varios estudios que ya determinaron hace más de 10 o 15 años que esta situación iba a ocurrir. Por eso, de alguna manera, la OMS, para mí, encubrió a China. ¿Me hago entender? La encubrió. De alguna manera, puede ser también que China generó ese virus y lo sacó porque ellos estaban más preparados que los demás países europeos y Norteamérica. No, yo pues desde noviembre venían. ¿Sí? Pero pues, profe, Fundieron mira los que zapatos, ellos fundieron mira el que yo país. había leído, profe, que Además en China murieron 3.000 supuestamente, personas. pues, ¿cómo es posible que China saca pues, bueno, por ejemplo, saca el virus, es el país más contaminado y a lo que comienza a contaminar a los demás países, pues él saca, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, las víctimas y todo eso comienza a bajar de la noche a la mañana y además, pues, como China, por recuperarse antes que los otros países, comenzaron a comprar economías, otras empresas de otros países, pues, a precio de huevo, pues, porque, Claro. ¿sí me entiendes? Sí, o sea, recuerda que en la vida nada es al azar, ¿no? Nada es a la suerte. Yo también creo que un gran culpable de esta coyuntura de China, ¿ya? De alguna manera la Organización Mundial de Salud, perdón, encubrió a China, ¿ok? Y dicha situación no es del azar, no es aleatoriamente, no. Ellos lo tuvieron muy bien planeado para generar ese tipo de situación, ¿ok? Por eso es que de alguna manera estoy de acuerdo con Donald Trump, que sacó esta semana, como la Organización Mundial de Salud funciona por los aportes de muchos países. Estados Unidos es uno de los países que mayor aporta para esa organización. Y esa decisión que tomó Donald Trump de quitarle los recursos a la OMC me parece excelente. ¿Sí? Porque como la OMC no iba a advertir a un país como los Estados Unidos que se iba a generar una pandemia. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Cómo no le iba a advertir? O sea, no lo explico. ¿Cómo le explico? O sea, si el país que más aporta a la OMC son los Estados Unidos, ¿por qué la OMC no le advirtió a Estados Unidos que se iba a expandir una pandemia producida por China? Profe, porque precisamente yo pienso que esa estrategia fue dirigida a Estados Unidos, ¿no? O sea, fue más que Claro. todo como para quebrar la economía de Estados Unidos. Entonces yo creo que Principalmente. obviamente no le convenía. Claro, pero entonces la pregunta es, tú el que más aporta a la OMC y la OMC, o sea, no te trata adecuadamente, o sea, te hace como la judía, por así decirlo. La de Judas, ¿me hago entender? Sí, señor, sí. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Pues esperemos que pase esta coyuntura, muchachos, pero creo que se va a demorar.
como vuelvo y repito, la única manera de reducir la cantidad de contagios es haber confinamiento, pero en algún momento el confinamiento tiene que reducir. Salimos gradualmente con todas las protecciones posibles, etcétera, etcétera. Pero la única manera de volver a la normalidad es creando una vacuna. Por eso es que imagínense la lucha y la pelea que hay entre todas las farmacéuticas para sacar la vacuna para este virus. Esa es una competencia voraz. ¿Me hago entender? Una competencia voraz. Dime. Profe, ¿y usted qué cree que pase el otro semestre? Virtual también. Mira, esa es toda la Universidad de Colombia, ¿no? Y el mundo están en esta incertidumbre. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué es peor? ¿Parar o seguir viendo las clases virtuales, pero al menos estamos haciendo algo? ¿Cuál de las dos situaciones es peor? Sinceramente, Que no cobre, pero que no cobran el semestre completo, todo, de 7 millones. sinceramente ver clase virtual. O sea, tiene que haber, yo sé que la universidad, bueno, está en es que mira, todo nos cogió con los... Con los Bajen a la matrícula. Le rebajen un poquito la matrícula. Bueno, de pronto tengo que debe la universidad pensar en ese sentido, ¿cierto? Profe, pero ¿vos crees que es posible que la universidad profe, sí baje la matrícula o crees que es muy imposible para la No, es economía de la posible, universidad? es posible. Si no baja, mucha gente no se va a matricular el otro semestre. Sí, pero muchachos, es posible, pero tengan Como dijo el decano. Sí, es posible, pero tengan en cuenta que es peor parar. O sea, yo no me imagino usted no parar, pero que es que usted no sabe cuánto va a durar esto. O sea, pueden parar, usted dice, no, es que vamos a parar el otro semestre. Y entonces luego pasa 2021, el primer enero, febrero, y sigue lo mismo. Entonces ya otro semestre. No, profe, imposible. Me hago Un año encerrado no me da aguanto. Pero me hago entender. ¿Me hago entender con el análisis? Sí, obviamente, la universidad pues tiene que, igualmente, ustedes ya saben que está haciendo un esfuerzo tremendo. La universidad, los profesores, ustedes también están haciendo un esfuerzo tremendo. Pero todos tenemos que ponernos y caminar sobre el mismo camino, la misma ruta. ¿Sí? La misma ruta. Bueno, tiene que haber una reducción en la matrícula. Bueno, lo puede hacer la universidad. Pero lo más importante es que todos estemos comprometidos. ¿Sí? La cuestión no es criticar la universidad, que criticarla, que yo muchas veces, yo me pongo a ver ese confesionario, wow, tranquilo que yo no me pongo a ver también. Y yo los comentarios, etcétera, pues yo le digo, pero por favor, es que es una situación que no la produjo la Universidad Autónoma, la produjo un país que no tiene nada que ver con nosotros, nos ve afectados, nos produjo una externalidad, ¿ya? Y la universidad está haciendo un esfuerzo tremendo para sacar esto adelante. De igual manera, uno espera también de ustedes que también hagan el esfuerzo como lo están haciendo, chévere. Los profesores también estamos comprometidos, pero tenemos que sacar esto adelante. Es lo importante y todos tenemos que caminar sobre el mismo camino, la misma ruta. Todos tenemos que estar así, unidos y sacar esto adelante. No puede ser que no, que esto, lo otro, que no, los comentarios negativos. No, por favor, pues ¿qué más esperan? O sea, no nos podemos ir para otro planeta y ver allá las clases. No, toca así y sacar esto adelante. Y hay que sacarlo adelante. Yo sé que la universidad tiene que dar facilidades en ese sentido para el próximo semestre. Es probable que lo haga. Pero recuerden, yo me puedo dar facilidades y todo, pero si usted tiene la misma actitud, no pasa nada. ¿Me hago entender, compañeros? No, sí, obvio, profe, usted tiene razón, pero mire, hablo personalmente. Yo discuto ese tema con mi papá porque, pues, profe, no sé si aquí hay un rico o que no le duela sacarse, pues, 7 millones del bolsillo y que no dure uno ni mes y medio, que obvio no es por culpa de la universidad, son cosas ya que sobrepasan, pero pues duele, la plática duele y aparte pues que uno seguir en estas y que lo que usted decía de pronto que la universidad facilite de pronto ese hecho del pago, pero la verdad, si siguieran cobrando el mismo dinero, yo no matricularía. Sí, yo sé. Profe, la verdad, ese comentario de mi compañera es excelente. Si ella fuera candidata a presidencia, voto por ella de una vez. ¿Quién es? Para ver quién tengo mi voto asegurado.
Gallardo, mi amor, yo voto por usted, téngalo más... No, yo entiendo, es algo razonable, muchachos, algo razonable. Es algo razonable y lo que ustedes están planteando. Y yo creo que yo no sé, no tengo información, ¿no? Pero lo más probable es que pues, la universidad tiene que, digamos, ceder en ese sentido hasta cierto punto. ¿Me hago entender? No, obvio, pero mire, lo que usted dice, lo más probable, o sea, es un ya veremos. Igual, Sí, porque pues, si yo no soy no lo dueño de la hicieran, universidad. créame que yo creo que eso han hecho una encuesta que ha votado más del 80% de que si las clases fuesen virtuales no matricularían porque, pues, profe, eso es para eso boto la basura por la ventana o voy y regalo los 7 millones Pero en comida. Claro, pero no se está diciendo que supongamos un escenario, que la matrícula no sea 7 millones, sino 4 millones. Un ejemplo. 3. Sí, el 50%. 3 y matriculo. 2 y matriculo. Digamos 4 millones. Uy, no, pero es que también tienen que tener en cuenta que la universidad contrata profesores, o sea, mira, eso ustedes así no se lo imaginen, eso es demasiado dinero en solo los profesores, no es solo las instalaciones. Oh, y además la persona del aseo, a la gente del aseo le están pagando aún, no la están despidiendo. Claro, eso es Obviamente, cierto, o soy sea, consciente que la universidad va a tener que seguir pagando para los docentes, porque pues si no... también tienen que seguir pagando seguridad para la misma instalación, así esté pero sola, pues, también la tienen que seguir pueden ahorrar pagando. es lo del campus, o sea, por ejemplo, servicios, porque yo imagino que los servicios de la universidad deben de ser demasiado altos, porque pues todo el tiempo... Totalmente, sí, obvio. Digamos que eso, pero pues digamos que yo sí estoy de acuerdo con que, pues, o sea, los profesores sí sigan recibiendo el mismo sueldo, porque digamos también es un incentivo, o sea, es un incentivo para que los docentes también sigan dando sus buenas clases, para que los... Pero mira una compañera que en mi caso, yo no tengo problema que me digan, es que te vamos a reducir en un 20% el salario por la situación. Hágale, no tengo problema. ¿Sí? En mi caso, yo no tengo problema. Y yo sé que muchos docentes no, también hágale. O es eso o es nada. ¿Me hago entender? Y es que no solo son los docentes, o sea, también hay gente en bienestar, hay directivos, hay secretarias, o sea, es demasiada gente, demasiado personal, no es simplemente las instalaciones, también hay que pensar en ese tipo de cosas. Y lo que te digo, la universidad en este momento puede que esté sola, pero también tiene que tener seguridad, y esa gente de seguridad la universidad lo tiene que seguir pagando. Claro. O sea, no es que yo defienda que sigan cobrando los 7 millones, porque obviamente 7 millones es mucho dinero, y yo soy pilo, o sea, yo de universidad me da la mitad del semestre. Pero, o sea, también hay que ponerse en el lugar de ellos y saber que no es culpa de ellos, o sea, es algo que sucedió mundialmente y nosotros, o sea, es algo que se les salió de las manos y que ellos no pueden controlar, o sea, todo el mundo, todo el planeta en este momento están viendo clases virtuales, o sea, vos ves en España, las universidades de España también están viendo clases virtuales, las de Italia también, o sea, no es solo aquí en Colombia y no es solo que la Universidad Autónoma, ay no, o sea, les quise cobrar los 7 millones, o sea, ellos que iban a saber que esto se iba a venir. Claro. Entonces, pues pienso que también hay que ser empáticos y ponerse en el lugar de la universidad. Sí. Pues No, que es aquí, tampoco yo es que creo que digamos nadie que está dejando de ser empático. El aquí no problema estamos es diciendo que que tenemos que ser empáticos ni nada. Lo que estamos diciendo es que a nosotros no nos pueden cobrar, por ejemplo, el otro semestre 7 millones de pesos para ver unas clases virtuales. Obvio, pero tampoco puedes pensar que te van a cobrar 2 millones por un semestre, que te van a cobrar 3 millones. Pues qué o sea, pena, pero si se toma ya todo a pecho, pues eso ya es problema tuyo, ¿sí me entendés? Porque obviamente tampoco estamos diciendo que nos van a cobrar 7 millones. Claro, es que tiene que haber... Ve, muchachos, qué pena los interrumpo. Lo que pasa es que, pues yo no sé si a nadie le han comentado, pero yo ayer tuve clase con una profesora que es de planta y ella nos compartió la noticia, nos dijo que pues pronto se va a oficializar eso por el correo, pero pues básicamente dijo que la decisión que tomó la universidad es que el semestre se va como a aplazar hasta el 30 de junio. Entonces la idea de ellos es que nosotros volvamos a la universidad a finales de mayo. Entonces, para que lo sepan. Así como así. Y te aseguro que más de uno con esta decisión también se va a quejar. Sí, claro, o sea, nadie va a estar conforme. Obvio que vamos a quejar, eso es un riesgo horrible. ¿Quién va a querer en ese caso? Nadie va a ir así, nadie. Y eso es precisamente esa decisión que están tomando, es buscando como una solución para las personas que se están quejando en cuanto a, por ejemplo, que tienen carreras que necesitan de laboratorios o que necesitan de softwares o cosas así. Es que hay algunos, ustedes saben que hay algunos programas que utilizan mucho laboratorio, ¿no? Entonces, de pronto tiene que haber un relativamente de flexibilidad. Ingenierías, profe. Claro, por eso, a eso voy.
en ese tipo de programas que utilizan mucho el laboratorio, relativamente tiene que tener un poco de flexibilidad y es manejar ese riesgo. ¿Me hago entender? Es manejar ese riesgo, ¿ya? Entonces, nada, muchachos, no tienen que ser prepositivo, no hay más. O sea, estamos en una situación de incertidumbre, de mucho negativismo. Si le metemos más negativismo a la situación, pues peor, ¿sí? De alguna manera, yo sé que en la universidad, ustedes saben, todos estamos haciendo todo un esfuerzo de tiempo, bueno, no sé lo que estamos haciendo, pero todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Y tenemos que colocarnos cada uno en nuestra posición y caminar sobre el mismo camino, valga la redundancia. ¿Me hago entender? ¿Sí? Eso es, ser prepositivo, y la universidad de alguna manera pues, va a colaborar en lo posible y medianamente cuando se vaya componiendo la situación, pues va la vida llegando a su normalidad. ¿Sí? Pero entonces a eso vamos, muchachos. O sea, ser prepositivos, ser activos y nada, pues, o sea, si toca que dar la clase y no me van a pagar, yo la doy. Me encanta dar clase. Me fascina dar clase. Ay, tan lindo. Esa es mi esencia. A mí me fascina ser docente, me dar clase. Y ya. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, muchachos. O sea, ¿qué es peor? Parar y usted sabe que pasó junio y diciembre y la situación ha cambiado. Y pasa después enero, junio 2021 y no ha cambiado. ¿Qué es peor? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Hay que manejar esas dos situaciones, muchachos. Las manejamos. Y les consejo, prepositivos. Prepositivos. No podemos parar y tenemos que ser prepositivos ante todo. ¿Sí? Recuerden que en los momentos de crisis, donde nosotros tenemos que coger el toro por los cachos. ¿Sí? Es muy fácil enamorarse en un atardecer con una Heineken y con el hermano hermoso, la pelada hermosa. Muy fácil, pero en los momentos de crisis donde se ve las personas, las instituciones, el Estado. Ahí en ese momento es que se ve, en la crisis. Tenemos que coger el toro por los cachos y salir adelante. ¿Estamos, muchachos? Estamos, profe. Eso, así como le mandé el video de... Yo estoy con Nicole, profe. Ah, bueno, dale. No sé cómo es Nicole, pero bueno. No, así como que le mandé el video de la Selección Colombia de Mario Yepes, ¿se acuerdan? Hola. Sí, profe, ese video. Eso. Total. Así es, no hay más. Hay que coger el toro por los cachos y salir adelante, como sea. ¿Ya? Y estar comprometidos cada uno de nosotros que vamos a sacar esto adelante como sea, y punto. 5 para todos. Epa, ese es el ánimo que necesitamos. Profe, de antemano deje sus redes sociales, profe, para que todos lo podamos seguir. ¿Qué? Sí, profe. Deje sus redes sociales, profe, Instagram, Facebook, Twitter. Yo tengo solamente un canal de YouTube y mi de Facebook, Mauricio Torres Velázquez, ya, me envía la invitación y ya pesco. Y el Insta, profe. No tengo eso. No me gusta tanto, me gustan las redes sociales, pero no tanto, o sea, es que también eso, mucha abundancia también. ¿Por qué, profe? Entonces, ¿cómo va a conseguir culitos? No, yo necesito que me... Pero, profe, vea, ¿sabe qué es lo que pasa? Alice solo piensa en eso, parce. Profe, dígale una cosa, profe. Triviño es una compañera que también está en clase conmigo en otra materia, valga la redundancia. Y siempre con esos comentarios, Triviño, en las redes sociales para aprender, no para conseguir pareja, Triviño, por favor. Profe. No, en estadística es la misma cosa. Pareja no, culito. Bueno, es una cuestión cultural ya, pero bueno. Ay, Triviño, sí, no. Bueno, muchachos, volvemos aquí. ¿Me hice entender en la clase? ¿Me hice entender? Sí, okay. Sí, profe. Muy buena la clase. Bueno, gracias. Aprendimos bastante, profe. Gracias, muchachos. Sí, recuerden, prepositivo y para adelante. Coger el todo por los cachos. ¿Listo? Y todas esas cosas negativas no hagan eco. No hagan eco de esas cosas negativas. Hay que sacar esto adelante. Y la universidad de igual manera va a aportar para que todos salgamos adelante. Tanto profesores como alumnos y la universidad. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muchachos, los dejo. Gracias. Y cualquier novedad le estoy comentando por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Breve. Bueno, profe. Chao, Bueno, profe. muchachos, dejo descansar.
Que pasen un feliz Hasta luego. día. Estamos en contacto. Original, profe, todo bien. Chao. Bueno, chao, Chao. profe. Sí. Bueno. La buena. Chao, profe, que estés muy bien. Chao. Pues